Hola, soy Alejandro Ballesteros. Bienvenidos a este video donde exploraremos este equipo que vemos acá, el Simocode. Hoy hablaremos de qué es el Simocode, sus bondades, para qué sirve, dónde lo puedo utilizar, su funcionamiento, qué debo tener en cuenta para su selección y hasta una introducción a la programación básica. Acompáñenos. Bueno, entonces, como lo dijimos el día de hoy, hablaremos del Simocode, un sistema de gestión de motores que combina tecnología avanzada con una facilidad de uso. Si alguna vez ustedes se han preguntado cómo optimizar el control y la protección de los motores, este video es para ustedes. ¿Qué bondades nos trae el Simocode? Entonces, imaginémonos que el Simocode es como un asistente personal para sus motores. No solo los protege, sino que también los monitorea y optimiza su rendimiento. Esto nos proporciona una serie de beneficios, como protección electrónica integral para los motores de baja tensión y, como lo mencionamos acá en esta diapositiva, tienen que ser de velocidad constante. Nos da unos beneficios también en ahorro en la construcción y puesta en marcha y mantenimiento de nuestro sistema. Y en cuanto a comunicación, nos brinda una comunicación abierta mediante varios protocolos de comunicación, como lo son Profinet, Modbus TCP, Ethernet IP, Profibus. Si tenemos en nuestra aplicación o en nuestra planta sistemas seguros, tecnología de seguridad integrada para el funcionamiento del sistema, como lo dice en nuestra diapositiva, pues les comentamos que también tiene desconexión segura hasta SIL 3. La parametrización es algo básicamente que se realiza con el software Simocode ES, que es el software diseñado para la configuración del equipo y que trabaja en el entorno que de pronto ya conocemos, que es TIA Portal. Entonces, como vemos, Simocode es como tener un sistema de seguridad en tu empresa, que no solo te avisa si hay algún problema, sino que también lo soluciona antes para que no se convierta en un desastre. Esa es la función básicamente de Simocode. Aquí vemos un poco de la historia del equipo. El equipo, como podemos ver, fue lanzado en 1986, entonces ya tiene algunos años. Y aquí podemos ver cómo han sido sus cambios o su línea de tiempo hasta la última actualización importante que aquí podemos indicar que fue en el 2018. Después de esta fecha se han ido realizando otras actualizaciones de base en el firmware y últimamente estamos sacando una nueva línea de Simocode de la cual les voy a hablar más tarde. Entonces, Simocode Pro establece la conexión entre un nivel de automatización y el motor. Como podemos ver aquí en nuestra aplicación o en nuestra planta tenemos el motor, el cual va a estar monitoreado por nuestro sistema, que va a encontrarse en un tablero, en un CCM. Y esto nos va a ayudar a llevar esta comunicación o toda esta información a un sistema supervisorio, a un sistema de automatización, como lo puede ser TIA, que sus siglas significan Total Integrated Automation, o TIP, Total Integrated Power, para la gestión de energía. Entonces, podemos ver que todos estos datos que vamos a sacar de nuestro motor, podemos llevarlos a un sistema supervisorio más arriba. Podemos decir entonces que el Simocode actúa como un puente inteligente entre el sistema de automatización y el motor. Proporciona datos detallados de operación y diagnóstico y mantenimiento. Permite cambiar parámetros en línea, incluso durante el funcionamiento, evitando tiempos de parada innecesarios. Podría decirse que es como un GPS para tus motores. Te dice dónde están, cómo están funcionando y qué hacer si algo no va bien con ellos. Ya vimos qué es el Simocode y sus bondades. Vamos a seguir un poco detallando para qué me sirve y dónde lo puedo utilizar. Entonces, comencemos por dónde lo puedo utilizar. El Simocode es un equipo que está diseñado para aplicaciones donde el motor es a velocidad constante.
Entonces, esto ya nos hace una idea de que si nuestra aplicación nosotros tenemos un motor que va a ser operado por un variador de velocidad, no sería el lugar para utilizar nuestro Simocode. No podemos estar allí en esa aplicación. Entonces se utiliza en motores de velocidad constante. ¿En qué partes de la industria? Prácticamente en todas. En bombeo, en molinos, en bandas transportadoras, en la construcción, en agua, en food and beverage, en prácticamente cualquier aplicación donde haya un motor de movimiento constante. Ese sería dónde puedo utilizar yo. Vamos a ver un poco más a detalle para qué me sirve. Hemos hablado de que trae algunas cosas, algunas funciones, algunas bondades que nos brinda, pero pues vamos a aterrizar un poco más ese cómo, ese para qué me sirve. Entonces, como vemos en esta diapositiva, nosotros en un sistema normal, en un sistema sencillo de manejo de motor, tenemos la parte de conexionado de potencia del motor. Básicamente allí tenemos unas protecciones básicas. Estas protecciones están limitadas normalmente a interruptores, guardamotores y relés de sobrecarga, los cuales nos brindan una protección, digamos que básica. En la parte de control, normalmente solemos tener un control a base de cableado, a base de contactores, de temporizadores, de botoneras, de enclavamientos. Entonces a esto es lo que llamamos una lógica de control cableada, ¿no? Esto nos ocupa muchísimo espacio y a medida que nosotros queremos agregar alguna opción a este proceso, pues tenemos que agregar más equipos y más cableado. También podemos o tenemos en estos sistemas cierta información que nosotros deseamos o que queremos llevar a un sistema supervisorio, un sistema controlador o simplemente información de nuestro proceso. También esta información que tenemos normalmente es una información básica de si está encendido, si está apagado, si de pronto hubo alguna falla o si queremos sacar más información de esta parte de control cableado, pues tendremos que sacar cables y llevarlos a nuestro PLC o a nuestro sistema supervisorio. Esto, ¿a qué nos lleva? Básicamente a que tenemos solo protección básica, como ya les comentaba. Para la parte de control necesitamos muchísimo espacio, muchísimo cableado, lo cual nos puede llevar a cometer más errores entre más equipos tengamos y entre más cableado tengamos que hacer, entre más conexiones tengamos que hacer, entre más equipos, más, más opciones agreguemos después, pues va a tener muchísimos espacio, muchísimo cableado, más puntos de falla y después encontrar una falla en esos sistemas es un poco complicado, ¿no? Si está fallando el sistema de control, no sabemos si falló algún equipo, si está algún cable suelto, etcétera. Entonces, también hay muchísimos puntos de fallas y más difícil de solucionar esos problemas que nosotros podamos tener por la naturaleza de todo este cableado estructurado. Y como mencionamos, poquísima información. O entre más información queramos llevar, más difícil y más cableado vamos a necesitar. Entonces, básicamente eso es lo que busca cubrir Simocode. Protección y monitoreo del motor en todo momento y a mayor nivel. Comunicación, tener muchísimos más datos de todo el proceso, qué es lo que está sucediendo, más variables que nosotros podamos controlar y llevarlas a un sistema supervisorio. Y el control de no solo mi motor o finalmente de mi proceso, que está controlado a través de ese motor. Entonces, entradas y salidas digitales, temporizadores, tablas de verdad, condicionales, etcétera. Todo ese control dentro de un solo equipo de manera más sencilla, más fácil, sin cableados, sin espacio y que no va a llevar
a errores, como lo comentábamos anteriormente, que falla algo, no sabemos si falló el equipo temporizador, el dispositivo, el hardware como tal, o hay un cable que está mal conectado, o etcétera. Entonces, todo este control nosotros lo vamos a poder realizar de una forma más sencilla, sin errores de cableado, sino en una interfaz que nos permite controlar el motor de una forma eficiente. Entonces, pues eso, resumiendo un poco, es lo que hace Simocode, qué es, dónde lo podemos utilizar, cómo nos va a servir en nuestra industria. Y esto es un pequeño resumen de todo eso. La función del Simocode en la automatización moderna, pues es crucial para la automatización industrial. Permite la gestión, esta palabra es muy importante porque digamos que es como el core del Simocode, gestionar un motor, gestión efectiva de motores eléctricos. Y esto nos lleva a que optimicemos su rendimiento y aseguremos un funcionamiento eficiente. ¿Qué ventajas nos traen los procesos de automatización? Pues costos operativos mucho menores. Como comentábamos, necesitamos menos espacio, menos equipos para el control, mayor información, menos cableado. Y esto nos pues, conlleva un aumento en la seguridad de los procesos industriales. El Simocode y su papel en la supervisión de motores, pues está integrado en todo el sistema de control, permite realizar seguimiento detallado del estado de los motores. Entonces, lo que comentabas, no solo una pequeña información, sino si hay unos desbalances, el consumo de corriente, su factor de potencia, tiempos de operación. Podemos sacar estadísticas con todos estos datos, podemos establecer límites, podemos establecer rangos y si el proceso supera esos límites o se sale de esos rangos, nos dé un aviso o tome ciertas acciones. Eso es lo que podemos nosotros lograr con Simocode. Entonces, el resumen de todo esto es Simocode y optimización de rendimiento de motor. Permite ajustar parámetros y funcionamientos del motor eléctrico, asegurando que operen bajo condiciones óptimas y mejorando su eficiencia. Eso es básicamente lo que buscamos. ¿Cómo? Pues con la supervisión constante del motor y de todas las variables que influyen en el proceso. Ya también indicamos que podemos ingresar entradas digitales, salidas, los tiempos de espera, etcétera. Toda esa información la podemos manejar nosotros en Simocode de una forma sencilla, de una forma óptima, de una forma que nos trae mayores beneficios. Bueno, lo siguiente que vamos a ver es una comparación o vamos a ver ya directamente los equipos. Vamos a ver qué equipos tenemos. Entonces ya vimos qué es, para qué nos sirve, dónde lo podemos utilizar. Y ahora sí vamos a entrar un poco más a mostrarles los equipos, ver cuáles son las opciones, cuáles diferencias hay entre unas referencias y otras y ayudarles o explicar cómo se realiza la selección de estos equipos. Entonces, primero me gustaría que los pudieran ver físicamente. Aquí tenemos un Simocode Pro B para que se familiaricen un poco con el tamaño del equipo y con su aspecto. Y acá también tengo el Simocode Pro S. Entonces ya vamos a ver cuáles son las opciones, cuál es el Simocode Pro C, Pro S. Aquí tenemos tanto la unidad básica como el módulo multifunción, que ya podemos ver desde ya que tienen un tamaño similar. Visiblemente no hay mucha diferencia entre ellos, como si lo hay con el Simocode Pro B. El Pro C no lo tengo aquí en este momento, pero el tamaño es más o menos el mismo, o el que también llamaríamos Simocode Pro B PNGB. También es básicamente de este tamaño. Entonces ya una vez les he mostrado ya en físico, vamos a ver un poco en las diapositivas cuáles son las características de cada uno, cuándo voy a necesitar uno, voy a necesitar el otro. Básicamente eso, qué diferencias hay entre
las familias de producto. Entonces sí, ya vamos a entrar un poco ya en el tema del producto como tal. Bueno, entonces aquí en estas diapositivas ya podemos ver los módulos que les acabo de mostrar o las diferentes opciones de Simocode que tenemos. En esta primera podemos ver el Simocode Pro S, como les acabé de mostrar, aquí está la unidad base y su módulo de ampliación. Más adelante vamos a ver otros accesorios que tienen, pero los nombramos aquí igual, son la pantalla y su módulo de medida. Entonces, ¿qué es lo que se necesita o de qué se compone un Simocode? Vamos a comenzar por allí. El Simocode, como lo hemos indicado anteriormente, es un equipo modular, un equipo que se va armando dependiendo de nuestras necesidades. Para ello, indiscutiblemente necesitamos su unidad principal o su módulo base, en el cual es donde vamos a recibir todas las señales o todas la información de las otras, de los otros módulos. Y una parte también esencial es su módulo de medida. Este módulo de medida, pues como su nombre lo dice, es el que nos va a traer al Simocode la información de nuestro motor, la información de consumo. En esto tenemos dos opciones, una que es el módulo solo de medida de corriente, el cual, como su nombre pues, lo dice, solamente nos trae medidas de corriente, consumos de corriente del motor, y el otro módulo que es el módulo de medida de corriente y tensión. Entonces ya podemos ir aquí viendo que hay una serie de combinaciones que nosotros podemos tener y esto nos lo va a limitar el equipo que seleccionemos. Entonces, tenemos un equipo de rendimiento general, solución económica y multifuncional de gestión de motores básica con comunicación a través de Profibus DP o Profinet IO. Entonces vamos a hablar, ya dividiéndolo en el portafolio, básicamente del Simocode Pro S y Simocode Pro B, que son los equipos que usualmente nosotros manejamos en el país de alta rotación. El Simocode Pro C y el Simocode Pro VPN GP son pues equipos que no se manejan de alta rotación o comúnmente dentro de nuestro país. Aquí podemos ver entonces ya en imágenes cómo sería armado cada uno de ellos y las diferencias con alto rendimiento. Entonces, como ya podemos sospechar, el equipo de alto rendimiento es el Simocode Pro B. Vemos aquí, aunque ya vamos a detallar un poco más, que se pueden integrar o se le pueden añadir más opciones. Entonces, el Simocode Pro S. Simocode Pro S, que ya se los mostré, es un equipo básico, un equipo para aplicaciones no muy complicadas, pero nos trae una gran ventaja. Hemos ya nombrado su módulo de expansión opcional, el cual va a tener ciertas funciones o nos va a dar la posibilidad de elegir ciertas funciones que tiene él, con la limitación de que solamente lo podemos utilizar en una de ellas. Me explico mejor. Ese módulo multifunción va a tener la posibilidad de seleccionar entre entradas digitales, medidas o protección de falla tierra, de temperatura o salidas digitales en una misma unidad, en un mismo equipo, en un mismo hardware. Se los muestro de nuevo aquí. Este mismo equipito puede tener esas opciones. Lo que pasa es que no pueden funcionar todas al tiempo. Se tiene que seleccionar una de ellas y esa es la que va a funcionar o operar en el módulo. Sin embargo, esto trae una gran ventaja y es que nosotros no debemos llenarnos de stock con diferentes referencias
para cada una de las opciones, sino que con una sola referencia, un solo módulo de expansión, podemos tenerlo en stock para reemplazo y utilizarlo según la necesidad que tengamos. Entonces, como les comentaba, se requiere sí o sí la unidad básica, que es la unidad central, como el procesador, el que recibe toda la información y la va a procesar, el cerebro del equipo. Y en este, que es un módulo básico, el, el módulo de medición va a ser limitado a simplemente corriente. Entonces, como podemos sospechar, al medir solamente corriente, pues vamos a estar también un poco limitados a la información que yo puedo jalar de mi motor. Como no voy a tener información de la tensión, por ende no voy a tener información de las variables que se derivan de estas dos, de corriente y tensión, como lo son potencias y etcétera. Entonces, este equipo es de los más básicos, lo podemos utilizar en aplicaciones básicas, nos va a traer funciones de protección básicas, pero pues tiene un gran rango de funcionamiento debido a su módulo multifunción. Entonces, como ya les dije, pues podemos tener protección de falla tierra o protección de temperatura, o si necesitamos entradas adicionales o salidas adicionales, podemos utilizar este equipo. Como vemos también aquí se le puede conectar una pantalla. De esta pantalla también es la opción básica de pantalla o de panel operador, como lo indicamos aquí. Y ya vamos a ver cuál es la diferencia con el módulo más completo. Acá podemos ver el módulo o toda la información del Simocode Pro B. El Simocode Pro B, entonces podemos ver aquí también su módulo o unidad base y podemos ver que se le pueden aquí añadir módulos adicionales. En este caso, en esta fotografía, vemos que está añadido el módulo Failsafe. Es el módulo de seguridad para aplicaciones de seguridad, el cual pues se distingue por ser de color amarillo. Acá vamos a ver también el módulo de medida. Este módulo de medida ya es de corriente y tensión, con lo que ello conlleva, nos trae potencias, pues medidas de voltaje, desbalances, etcétera. Todas las variables que podemos sacar de estas dos variables principales, como lo son tensión y corriente. Y también vemos aquí que podemos añadir un panel de operador. Como lo vemos aquí, ya tiene display, es un panel de operador mucho más amigable, que trae información constante en su pantalla y con muchas más opciones. Y vemos que tenemos módulos de expansión adicionales. Entonces, a diferencia del Pro S, nosotros podemos tener varios módulos, estos sí los vamos añadiendo de acuerdo a nuestras necesidades, y básicamente son como también los que ya hablé: módulo de falla tierra, módulo de temperatura, módulos digitales como de entradas y salidas digitales, de estándar y de seguridad, y módulos análogos también para traer otras medidas análogas como presión, etcétera, que yo tenga dentro de mi proceso. Ahora más adelante vamos a ver cuántos de estos módulos podemos usar por cada unidad base, pero entonces vemos que esa es como la principal diferencia ya entre el Simocode Pro PS y el Simocode Pro B. Bueno, aquí vamos a empezar a ver un poco más detallado, aunque no de forma tan rigurosa, todas las opciones y todas las características eléctricas del equipo, porque digamos que no es el objetivo de este curso. Quiero dejarles saber cuáles son las opciones que tienen para que ustedes se familiaricen con ellas, sepan más o menos de qué se compone y qué opciones tiene el Simocode, pero a nivel de detalle ustedes posteriormente pueden volver a consultar este video en cada una de las diapositivas o consultar directamente las diapositivas o los catálogos que nosotros tenemos para valores más detallados. Simplemente quiero o voy a explicar de qué se componen y que se lleven una idea de cuáles son las opciones que tiene cada uno. Entonces, para el Simocode Pro S,
tenemos el módulo o unidad básica, que es esta que vemos acá. 4 entradas digitales, 4 salidas digitales, entrada de protección por termistor, Profibus, o una entrada de transmistor. Su comunicación es Profibus DP. Tensión de alimentación, 24 voltios en corriente continua o 110 a 240 en alterna o continua. Y terminales para conexión en bus. Como ya lo mencionamos, el módulo de medición de corriente, el cual va a ser en un rango de 0,3 a 630 amperios. Digamos que estas sí son referencias que van a ir cambiando dependiendo de la corriente, que no es lo que pasa con el módulo de unidad base. El módulo de unidad base que nosotros seleccionemos, pues va a ser una única referencia independientemente de la corriente o del tamaño de nuestro motor. Y lo que sí va a cambiar es el módulo de corriente o medición de corriente. Como lo indiqué anteriormente, también tenemos un módulo de multifunción, el cual pues podemos ver las diferentes opciones que nos presta. Por ejemplo, si vamos a utilizar de protección de falla tierra, entonces necesitaremos este transformador de corriente residual 3UL23, que es el que va a realizar la medida directamente. Tenemos aquí también 6 diseños con, dependiendo de la apertura, desde 35 milímetros hasta 210 y un rango de corriente desde 0,03 amperios hasta 40 amperios. Y el panel de operador, 10 LEDs, 5 son configurables. Para el caso del SIMOCODE Pro VPN, tenemos la unidad básica, que ya va a variar dependiendo del protocolo de comunicación. Es algo que vamos a ver más adelante en la parte de cómo seleccionarlo. En esta estamos solamente en la descripción de los equipos. Entonces, pues están sus entradas y salidas digitales, qué entradas tiene, la tensión a la que se operan. Y como vemos aquí también, módulo de medición de corriente y tensión, el cual está entre los mismos rangos de corriente, pero ya vemos que para tensión está entre 110 y 690 voltios. También va a depender del tamaño, entonces por eso aquí dice tecnología directa o conexión de barras. Entonces ya vamos a ver que dependiendo del tamaño, pues va a tener una conexión. Y los módulos que podemos agregarles ya no es uno como en el caso del S, sino tenemos módulos digitales, entradas y salidas digitales, análogas, módulos de temperatura, falla tierra, que van a ser independientes y se van a poder ir sumando a nuestra solución. Para el caso de la protección de falla tierra, pues también vamos a necesitar el transformador de corriente residual, parecido o igual al que indicamos en la opción S, y el panel de operador con display es una pantalla multilingüe, va a tener 7 LEDs programables y 4 teclas también que podemos programar dependiendo de lo que necesitemos. Bueno, esta parte vamos a pasarla un poquito más rápido. Digamos que tiene mucha información técnica, el cual en este momento no es el objetivo de esta charla, de este curso. Vamos a hacer unas generalidades y que ustedes se lleven en la mente cómo se debe armar y qué debo tener en cuenta a la hora de pensar en una solución en SIMOCODE. Ya como lo había dicho antes, los datos más técnicos y rigurosos pueden ser consultados con posterioridad a este curso, ya cuando tengan más una idea de todo el producto como tal. Entonces acá lo que nos estamos mostrando en estas diapositivas son como los módulos y las características que tiene cada uno. Vemos aquí el módulo multifunción, que recordemos que es para el SIMOCODE Pro S, el cual pues como ya indicamos tiene varias posibilidades e insisto, solamente se puede utilizar una de ellas. El módulo digital de entradas digitales, este ya como vemos aquí es para de alto rendimiento, o sea, para el SIMOCODE Pro B. Entonces, digamos que aquí están las características de tensión, voltaje, esto lo vamos a encontrar aquí más adelante en las otras diapositivas en cada uno de los módulos que se pueden
adaptar o se pueden llevar a cada una de las opciones de SIMOCODE. El módulo digital pues trae entradas y salidas digitales que pueden adicionarse al sistema. El módulo de falla tierra, ya lo indiqué también tanto para ProS como para ProB. Es un módulo que requiere el uso de un transformador de corriente residual, el cual es el que va a realizar pues la sumatoria de estas corrientes y llevar la señal al módulo como tal. Módulo de temperatura. Aquí cabe destacar que se pueden conectar, qué sensores se pueden conectar. Vamos aquí a hablar de PT100, PT1000, KTY y NTC. Aquí también podemos adelantar un poco de cuántos módulos se pueden conectar a cada unidad base. Ya lo habíamos hablado en anterioridad. En este es una de esas aclaraciones donde nos indican que se puede utilizar, por ejemplo, un módulo de temperatura para el SIMOCODE ProB, PB o MR, Profibus, y para el módulo de temperatura, en el caso de ProVPN y Ethernet IP, se pueden conectar dos módulos. Entonces, me detengo aquí un poquito solo como para mostrarles que cada unidad base tiene unas restricciones o tiene unas medidas de cuántos módulos y qué módulos se les puede conectar. Pero digamos que nuevamente esto es algo más detallado que lo vemos a más profundidad en otros cursos. Y quería detenerme aquí un momento para que vean o más bien se lleven la idea de que esto sucede y que para cada módulo de bases vamos a tener que consultar cuántos módulos adicionales o módulos de ampliación se pueden conectar a cada uno de ellos. En el caso de el módulo de corriente residual en combinación con el módulo multifunción o detector de falla tierra, ya también lo discutimos un poco. En componentes para alto rendimiento, vemos el módulo analógico, dos entradas analógicas, una salida analógica. También vemos cuántos módulos se pueden conectar en cada uno de los módulos base. Módulo digital biestable, a diferencia del otro que era monoestable. Si no tenemos claro el concepto de monoestable y biestable, esto indica es que es estable en los dos modos de operación, digamos que energizado y desenergizado. La diferencia es que el modo biestable va a recordar el estado en el que se encontraba antes de la pérdida de la energía. Yo siempre suelo hacer un símil en estos casos para explicarlo un poco con experiencias más sencillas de nuestro día a día, el cual es, por ejemplo, algunos televisores. Nosotros hemos experimentado las situaciones diferentes cuando la energía se va en nuestros hogares. Y es con los televisores, como les comentaba, hay televisores que cuando se va la energía, se encienden solos porque estaban encendidos en el momento en que la energía se fue, o otros que cuando llega la energía simplemente se quedan apagados. Entonces digamos que básicamente eso sería la operación monoestable o biestable, enunciando de nuevo que el biestable recuerda el estado en el que se encontraba antes de la pérdida de la energía y cuando llega la energía vuelve a ese estado. En este ejemplo, el televisor. Entonces el televisor cuando llega la energía recuerda si estaba encendido o apagado y vuelve a ese estado en el que se encontraba antes de la pérdida de la energía. Eso es a lo que se requiere a lo que se refiere con monoestable o biestable. Vemos aquí también que tenemos módulos de seguridad. Como ya lo había indicado antes, los podemos reconocer fácilmente porque vienen de color amarillo. Nuevamente no me voy a detener en las características de cada uno de ellos, sino que sepamos que SIMOCODE también tiene módulos de seguridad y lo tengamos presente para nuestras futuras elecciones del equipo. Acá vemos un poco los diferentes módulos de corriente. Si recuerdan, les mencioné que para el módulo
de unidad base, siempre va a ser una referencia y lo que va a cambiar, digamos, es el protocolo de comunicación, o sin importar el tamaño del motor, vamos a utilizar una sola unidad base, una sola referencia de unidad base. Y lo mismo va a suceder con los otros módulos de ampliación, en donde sí vamos a tener en cuenta el tamaño de nuestro motor, la corriente consumida por nuestro motor, es en los módulos de medida. Entonces, como vemos acá, este módulo de medida es para corriente simplemente. Entonces ya podemos nosotros también recordar que es o puede ir relacionado con el Simocode Pro S, aunque también es compatible con el Simocode Pro E, pero digamos que no es usual que se use de esta manera porque siempre queremos nosotros sacar el mayor jugo de nuestro Simocode Pro E. Entonces utilizaríamos un módulo de medida de corriente y tensión para sacarle el máximo provecho. Vemos aquí los rangos de corrientes de 0,3 a 3 amperios, de 2,4 a 25 amperios. Entonces, lo que quiero que se lleven aquí de esta diapositiva es que básicamente se dividen en diferentes módulos físicos dependiendo de las corrientes. Estos módulos pueden ser de conexión de tornillo o de, como vemos acá, o de paso de ventana. Quiere decir que los cables pasan a través de los agujeros de medida y no se requiere una conexión a ellos. Y esto indica aquí también sería transformador directo y conexión a barras. Entonces, esas son como las dos tipos de conexiones dependiendo de las corrientes en cómo vamos a encontrar nuestro módulo de medida. Lo mismo va a ser para el módulo de medición de corriente-tensión. Aquí vamos también unos rangos y cómo va a ser su conexión dependiendo del tamaño de esos rangos. Pero además, pues, en este caso tenemos la conexión de tensión. En ambos casos vemos aquí un asterisco que nos indica que podemos medir hasta 800 amperios con transformadores intermedios. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un motor de mayor corriente que estos 630 que podemos medir directamente, podemos usar un transformador de corriente habitual de la familia 3 UF18 para que ese nos tome la medida directa de ese motor, digamos de 700 o 800 amperios, y esa medida o ese secundario de ese transformador, sí lo podemos pasar por nuestros módulos de medida, en este caso el más pequeño, de 0,3 a 4 amperios, y ahí haremos una conversión para llegar a la corriente real. Entonces podemos utilizar transformadores intermedios de la familia 3 UF18 para medir corrientes más grandes en conjunto con el módulo más pequeño y tener así las medidas de motores más grandes. Y llegamos aquí a los accesorios. Accesorios que podemos utilizar en las diferentes familias. Como vemos aquí, para todas las unidades bases. Son tres básicamente. Hay un accesorio que se llama plug de direccionamiento, el cual nos sirve para asignarle una dirección Profibus o Modbus a una o más unidades básicas. Esto tiene un DID switch aquí en el cual vamos a poder configurar la dirección. Y esta dirección nosotros la conectamos al panel frontal de nuestro equipo debido a la interfase propia que tiene. Y solo con conectarlo, pues que esté energizado, va a asignarle la dirección. Los módulos de memoria, pues como su nombre lo dice, puede almacenar, tiene una memoria para almacenar la configuración que tenemos y posteriormente descargarla a otro equipo. Entonces nos sirve como para hacer un backup, o si tenemos una misma configuración que vamos a usar en diferentes simocodes, entonces podemos almacenarla acá y podemos descargarla posteriormente en diferentes unidades bases. Y un módulo de inicialización es básicamente un módulo de memoria, pero que está orientado a cuando tenemos nuestro simocode en gavetas. En esta aplicación, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a tener en nuestro CCM o en nuestro centro de control de motores este accesorio o este dispositivo, el cual va a tener la configuración del motor que está comandando, e independientemente de la gaveta extraíble que nosotros usemos, podemos conectar un simocode con esta gaveta y
en esta gaveta, sí, una gaveta extraíble de Simocode a nuestro CCM, y esta gaveta va a quedar configurada con las opciones que se requiere para ese motor en ese CCM. Entonces, digamos que básicamente es para centros de control de motores con gavetas extraíbles, en las cuales yo coloco ese módulo de memoria en mi centro de control de motores y extraigo la gaveta. Si tengo una de reemplazo, ingreso esa gaveta y me va a descargar la configuración en la gaveta, independientemente pues, de la que coloquemos. Bueno, seguimos aquí con descripción del producto. Vamos a ver protección contra funcionamiento en seco. Esta es una de las funcionalidades más atractivas de Simocode porque una gran cantidad de aplicaciones es en el uso de bombas, motores en el uso de bombas como aplicación. Entonces, esta detección de marcha en seco nos ayuda mucho a prevenir errores, a prevenir fallas, a prevenir un mal funcionamiento, averías en nuestro sistema. Entonces, acá, por ejemplo, lo decimos, si la bomba funciona en seco, el consumo de energía es significativamente menor en comparación con el funcionamiento previsto de la bomba y, por tanto, Simocode Pro puede diagnosticar este estado operativo y apagar la bomba antes de que surjan estados peligrosos. Entonces, esta es una demostración de lo que les he venido indicando anteriormente, que es que la función del Simocode es estar monitoreando el motor. Entonces, en este caso en particular es en una aplicación de bombas y en este caso en particular es para una detección de marcha en seco. Esto es para demostrar que teniendo información detallada de nuestro motor, sabiendo la aplicación, podemos tener muchísimas opciones a nuestro favor, detecciones de procesos y muchas ayudas que nos pueden servir en nuestra aplicación. Entonces, simplemente aquí estamos nombrando una de ellas, no voy a entrar en mucho detalle, eh, pero pues digamos, por ejemplo, aquí motor asíncrono trifásico conectado directamente a velocidad constante, es aproximadamente el 80% de las aplicaciones de las bombas en la industria química. Entonces, digamos que por eso quería como mostrar esta característica. Entonces, en donde pues se muestra todo lo que les he venido diciendo. Por ejemplo, para este caso, pues, ¿qué ventajas nos presta esta función? Detección temprana de fallas del consumo de potencia activa del motor de la bomba. Se pueden extraer conclusiones directas sobre el caudal. Prevención fiable de funcionamiento en seco de la bomba y por tanto menos daños en la bomba. Reducción de hardware, no se necesitan sensores ni componentes mecánicos adicionales, simplemente con los datos que estamos adquiriendo de nuestro motor. Ahorro y costes de tiempo sin esfuerzos de mantenimiento porque se elimina el desgaste mecánico de los sensores. No se requiere un sensor adicional. Entonces, digamos que este es un claro ejemplo de lo que nosotros podemos lograr o lo que podemos tener con el uso de Simocode en nuestras aplicaciones. Para saber cómo dividimos o cómo podemos estimar qué equipo necesitamos para nuestra aplicación. Vamos aquí a mostrar también rápidamente las funciones que tiene cada unidad o con las cuales podemos tener con nuestras unidades básicas. Entonces, en este caso tenemos Simocode Pro S, funciones de control simples, por ejemplo, sobrecarga, arranque directo y arranque inversor. Recordemos que es porque solamente estamos midiendo corrientes. Funciones de monitoreo simples, corrientes de falla, falla tierra, tiempos de inactividad, funciones de protección como termistor, sobrecarga, simetría de fase, medidas de corriente. Bueno, tenemos 4 entradas, 2 salidas. Para el caso de la unidad aún básica, pero si le agregamos el módulo multifunción, pues entonces vamos a tener monitoreo de falla tierra externa, monitoreo de temperatura y más salidas y entradas digitales. Para el caso de las unidades Simocode Pro B, entonces hay funciones simples, pero también ampliadas, como interruptor con cambio de polos, monitoreos simples que ya vimos anteriormente, pero también con protección ya de medida de tensión, potencia y frecuencia, debido a que ya tenemos la medición de
tensión, y esto nos conlleva pues a tener muchos más datos del equipo. Aquí vemos los módulos que podemos tener. Entonces tenemos pues medida de corriente, medida de tensión, potencia, frecuencia, monitoreo de falla tierra, monitoreo de temperatura, vigilancia de valores análogos. Y bueno, como un resumen de lo que ya les he indicado que podemos tener con estos módulos de expansión. Vamos a entrar a ver una parte importante que es el módulo de comunicación. ¿Por qué? Por si bien yo les he indicado que para seleccionar un SIMOCODE debemos, pues primero, como ya lo hemos enunciado, saber si requerimos de uno de aplicaciones básicas o de aplicaciones avanzadas. Digamos que ya decidimos y nosotros sabemos que queremos uno de funcionalidad avanzada o que nuestra aplicación requiere de esa unidad base. Entonces, sabemos que no tenemos que tener en cuenta en este momento para la selección de la unidad base la corriente del motor, el tamaño de nuestro motor. Entonces, ya entrando a la forma de seleccionar, ¿cómo vamos a seleccionar un SIMOCODE o qué tenemos que tener en cuenta para seleccionar el SIMOCODE? Debemos, como ya lo dije anteriormente, tener en cuenta nuestra aplicación. Pero una vez hemos seleccionado nuestra aplicación o sabemos que necesitamos uno ProB y no ProS, ¿qué más debemos tener en cuenta? ¿Qué más características o condiciones nos va a determinar tener una referencia u otra? Para este caso simplemente va a ser el protocolo de comunicación. Entonces podemos ver aquí que para rendimiento general y compacto nosotros tenemos simplemente Profibus DP y Profinet ES, dependiendo de la familia que necesitemos, pero para el caso de el SIMOCODE ProB, que sí tenemos un mayor número de protocolos de comunicación en una misma unidad base, que en este caso es la SIMOCODE ProB, lo que seleccionaríamos es eso, cuál es nuestro protocolo de comunicación. Entonces, de nuevo el proceso, si es ProC o ProS, ya sabemos que va a tener un protocolo de comunicación establecido, pero si es SIMOCODE ProB, entonces sabemos que tenemos varias opciones y eso es lo que va a determinar cuál es la referencia ya final específica de nuestro equipo. Entonces, continuando con la selección, ya tengo yo mi unidad base. Ahora, ¿qué voy a necesitar? Sí o sí requiero el módulo de medida. Entonces ya sabemos también que para los de rendimiento general vamos a tener que o estar limitados a medida de corriente. Entonces entraríamos ya a seleccionar de acuerdo a la corriente cuál es mi módulo que cubre la corriente nominal de mi motor. Y si tenemos para el SIMOCODE ProB, entonces también sabemos que es compatible con el módulo únicamente de medida de corriente, pero vamos a querer nosotros tener medida de tensión para poder sacar todo el provecho de nuestro equipo. Entonces sería seleccionar el módulo de medida corriente-tensión dependiendo del rango de corriente de nuestro motor. Adicionalmente, ¿qué necesitamos tener en cuenta o qué más equipos o qué más accesorios o qué más necesitamos sí o sí para tener una unidad básica de SIMOCODE? Entonces, debemos saber que entre el módulo de medida y el módulo base tiene que existir una comunicación que me lleve estos datos. Entonces, también necesitaremos un cable de conexión entre ellos dos. Y como pudimos ver, ya un módulo de operación, un módulo de mando, que también va a ir conectado a través de un cable de conexión. Ahorita más tarde les voy a mostrar las diferentes referencias para eso, en nuestro caso de la lista de precios de Colombia, pero digamos que eso es básicamente lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar nuestro SIMOCODE. Entonces ya entrando un poco más en una demostración práctica en nuestra lista de precios, llegamos aquí a SIMOCODE y decimos, bueno, ¿qué es lo que tenemos que seleccionar? Entonces ya estamos más familiarizados y nos queda mucho más fácil.
una unidad básica. Ya sabemos entonces que la unidad básica va a ser si es ProS, ProB y ProB con qué protocolo de comunicación. Después nuestra unidad de medición, unidad de medida de corriente, si vamos a utilizar pues el equipo básico o unidad de medición de corriente y voltaje para nuestro módulo avanzado. Y aquí vamos a ver los rangos de corriente que tenemos que tener en cuenta. Posteriormente a eso, nos da a seleccionar, o aquí en la lista de precios podemos seleccionar los módulos de expansión. Entonces también ya estamos familiarizados con los módulos de expansión. Sabemos que, por ejemplo, este primero, el módulo multifunción ProS, es para pues, la aplicación sencilla o para el SIMOCODE sencillo, llamémoslo así. Y tenemos los otros módulos, módulos digitales monoestable, biestable, módulo análogo, módulo de detección falla a tierra o módulo de temperatura para el caso de el SIMOCODE ProB. Aquí tenemos las referencias que corresponden a cada uno de esos módulos. También si no necesitamos el módulo de seguridad, entonces módulo digital para sistemas de seguridad, SIL3 y ProfiSafe. Y por último, vemos aquí accesorios como el panel de operador. Ya sabemos que entonces que tenemos operador básico y operador avanzado. El operador avanzado con display pues iría con el SIMOCODE ProB. Y tenemos cables de conexión para las diferentes distancias que podemos manejar en nuestro tablero. Ya entonces lo mencionamos, necesitamos conectar sí o sí del módulo de medida al módulo base y del módulo base al módulo de display en las configuraciones básicas. Si nosotros vamos a agregar más módulos de esos aquí de expansión, también necesitaremos que estos módulos vayan conectados o interconectados los unos con los otros, para lo cual también vamos a usar este cable de conexión, estos mismos cables que vemos acá. Entonces, de esta manera, básicamente es como se selecciona un SIMOCODE. Aquí pues también vemos que hay los otros accesorios que hemos hablado y las referencias para el software. Me gustaría aquí mostrarles un poco ya en el equipo para que vean las interfaces. Voy a hacerlo en el caso del SIMOCODE ProS. Vemos acá en la parte frontal que tenemos unos slots para conexión. Estos slots van a ser para la conexión, como les comentaba, de el módulo de medida o de los módulos auxiliares. Entonces, estos cablecitos van conectados aquí en esta interfase, o en este caso, como les comentaba, son interconectados, entonces entran por un lado y salen hacia el otro para interconectar los diferentes módulos o las diferentes módulos de medida o panel operador, como lo vemos en las diapositivas. Bueno, y finalmente, y de acuerdo a lo prometido, vamos a finalizar este curso con una rápida vista de la programación del SIMOCODE. Para esto vamos a hacer uso de TIA Portal versión 17, que es la que tengo disponible en este momento. Si ya están familiarizados con el software, van a ver que es la misma vista para los diferentes software del entorno de TIA o del entorno de programación de TIA. Entonces, para agregar un equipo, vamos a darle aquí a agregar un nuevo equipo, dependiendo del software que ustedes tengan instalado en su computador. Les va a aparecer pues los diferentes tipos de software. PLC, en este caso, pues para este curso también solamente va a aparecer Control Devices. Y vemos aquí que aparecen una serie de opciones para SIMOCODE. SIMOCODE ProC, ProS, ProB y de los ProB con los diferentes protocolos de comunicación. Entonces, esto abarca todo lo que vimos en este curso. Para seleccionarlo, entonces, simplemente hacemos clic sobre el que tenemos o el que vamos a configurar. En este caso, por ejemplo, hagámoslo con este, SIMOCODE ProB PN, que es de Profinet.
conexión a Profinet. Y cuando nosotros lo seleccionamos, nos va a aparecer aquí el dibujito. Acá vemos los puertos RJ45 para la conexión Profinet. Y nos va a sacar aquí la referencia y la versión. En el caso que nosotros tengamos una versión antigua, podemos aquí seleccionar la versión. En nuestro caso lo vamos a hacer con la última versión. Esta versión la podemos ver en la parte frontal del equipo. En el caso en que ya tengamos el hardware en nuestras manos, en el caso de que estemos realizando la configuración, podemos seleccionar o tenemos que seleccionar la versión, pero posteriormente podemos realizar el cambio. Ya vamos a ver cómo sería el cambio para dejar en la configuración de hardware finalmente el software que nosotros tenemos exactamente en nuestro equipo. Bueno, una vez hemos seleccionado el equipo, nos va a aparecer aquí unas opciones que si es una aplicación Standard of Safety, también lo cual vimos en el curso, las Safety recuerden que son las amarillitas. Para este caso vamos a decir que es una configuración estándar. Aquí vamos a ver cuál es nuestra aplicación. ¿Y esto a qué se debe? A que Simocode trae unas preconfiguraciones de fábrica, las cuales nos facilitan mucho la vida. Y al seleccionar esta aplicación nos va a preconfigurar las entradas y salidas dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, en el caso de que sea un arranque directo, nos va a configurar una entrada como arranque, una entrada como parada. Pero en el caso que nosotros seleccionemos, por ejemplo, un inversor, nos va a configurar automáticamente dos entradas, una para seleccionar giro a la derecha, otro para seleccionar giro a la izquierda y una parada. Entonces, dependiendo de la aplicación que nosotros seleccionemos aquí, nos va a aparecer una configuración ya interna preprogramada en el equipo, lo cual nos va a ayudar muchísimo con la programación final del equipo o enfocarnos más a los valores que debemos configurar y no tanto a las aplicaciones o cuántas entradas y salidas necesitamos. Entonces, una vez ya hemos seleccionado eso, podemos entrar aquí a la configuración de los equipos. Entonces, una vez seleccionado aquí el equipo, vamos aquí a Device Configuration o configuración del equipo y nos va a aparecer un rack virtual en el cual debemos configurar lo mínimo que necesitamos. Como ya habíamos indicado, un módulo de medida, el módulo base, y aquí nos está configurando un módulo de panel de operador. Entonces, supongamos que nosotros aquí necesitamos, o él nos puso una configuración de un medidor de corriente simplemente, de 0 a 3 amperios. Y nosotros necesitamos o queremos una medida de corriente y tensión. Entonces vamos aquí en este árbol donde nos aparece todo el software, el hardware, perdón, que tenemos disponible y vamos a decir que necesitamos es un módulo de medida de corriente y tensión de 3 a 4 amperios o pongamos un ejemplo más de 10 a 115 amperios. Acá nos van a aparecer las referencias y la descripción abajo para que sepamos cuál es la diferencia entre cada una de las referencias que tenemos. Para este caso voy a seleccionar cualquiera, voy a arrastrarla y la voy a colocar encima del módulo de medida y él aquí me va a decir si yo deseo reemplazarlo o no. Me dice, este es el actual que usted tiene configurado y este es el nuevo. Entonces vemos acá que era solamente de corriente, aquí queda de tensión y corriente y aquí podemos seleccionar de nuevo la versión. Para este caso solamente tenemos versión 2 y le damos OK. Este es el mismo paso que haríamos en el caso en que nosotros realicemos una configuración previa sin seguridad del hardware que tenemos y después nos llega el hardware y vemos que no era la versión 2 o la versión 1 que vimos en la unidad base, entonces podemos aquí arrastrarla y configurarla. Aquí le vamos a decir que sí y nos va a poner la unidad que le configuramos, a la que tenemos. Y así nosotros vamos a poder seleccionar o vamos a poder añadir los módulos de expansión que nosotros querramos. Entonces, módulo de entradas digitales, por ejemplo. Queremos módulo de temperatura. Entonces, y vamos
añadiendo y él nos va indicando de una vez la referencia. Entonces, esto nos sirve también para la parte en que habíamos hablado de cuántos módulos yo puedo colocar a cada equipo. Entonces, no tenemos que memorizar nada, por eso también lo pasamos rápido. Si nosotros entramos al software y queremos agregar otro módulo, lo podemos hacer. En algunos recordemos que decía 2 módulos. ¿Qué pasa si yo intento agregar otro tercer módulo? No me va a dejar, no me lo va a permitir. Entonces, de esta forma, nosotros sabemos que estamos realizando una configuración correcta o que el número de módulos que nosotros estamos agregando va a ser soportado o aceptado por nuestro hardware. De esta forma sencilla podemos nosotros realizar la configuración de hardware de nuestro equipo, que digamos es lo que teníamos para mostrarles el día de hoy. En otros cursos posteriores o unos cursos más avanzados podemos ver más sobre la diferente configuración avanzada de cada uno de los módulos, que es, por ejemplo, en esta ventana que vemos acá, donde podemos ingresarle muchísimos más datos. Simplemente les voy a mostrar que la forma de realizar la configuración es muy sencilla. Nos va a sacar aquí datos que debemos ingresarle. Muchas veces nos va a dar un listado de las opciones y valores y digamos que es una plataforma intuitiva. En este caso pues la tengo en inglés, pero depende de la configuración del sistema, de la opción que escojan aquí para la configuración del hardware. Acá le van a decir qué significa cada variable y podemos ir pasando una a una en las variables. Si no sabemos qué es una, nos detenemos un momento y aquí va a decir pausa time y nos da una descripción de qué significa esto. Entonces, como podemos ver, la configuración es muy intuitiva, es paso a paso. Es mucho de seguir como el listado que nos van mostrando aquí el software y de esa manera pues podemos configurar ya los parámetros internos. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Espero hayan disfrutado de este curso. Recuerden que el objetivo principal es darles a conocer el producto y que ustedes tengan una idea de el alcance de, pues como vimos, qué es, para qué sirve, dónde lo puedo usar, qué debo tener en cuenta para la selección. Espero verlos en un futuro curso y muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.